Hola, 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 hola. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de No te dediques a esto, el podcast que hacemos en SoFilm con los chicos estupendos, maravillosos de Fundación SGAE. Son majísimos. Y además de majos, provocan cosas chulas, cosas divertidas, cosas bonitas, como la que tenemos hoy en este programa, que es poder unir a tres personas que en principio no tienen mucho que ver. Ahora me diréis si estoy en lo cierto o no. Pero el paraguas SGAE nos permite reunirlos y poner en la mesa una conversación que creo que va a ser bonita y creo que va a tener más en común de lo que mi prejuicio en un principio pensaba. Los presento ya. Tenemos a Marta Matute. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, directora, que estrena peli el viernes, como quien sí, dice. sí. O Ahí sea, estamos. ¿cómo estás? Bien, por ahora bien. Bien. Sí. Bueno, está bien, Emocionada. hay que explicar que viene de ganar en Málaga, que viene de arrasar en todos los pases que ha habido, a la gente le encanta, a la crítica le encanta, o sea que no estás en mal lugar para estrenar, o sea, estás No, bien. no, estoy como muy agradecida también por todo lo que está ocurriendo. Luego la taquilla es un misterio. Bueno, o sea, por cierto, la película, no lo he dicho, se llama Yo no moriré de amor, Ujú. se estrena este viernes y yo creo que va a ser una de las pelis españolas del año seguro. O sea, cuando hagamos el programa en febrero de los Goya, acordaros. Vale, tenemos, siguiendo también con los Goyas del año que viene, tenemos a Ian de la Rosa, bienvenido, Muchas gracias. que estrena, creo que es en junio, 12 de junio. el 12 de junio, Iván y Jadún, otra película que viene también de triunfar en Málaga, estuvo antes en Berlín, ganó el premio Teddy, otro de esos fenómenos termita que va avanzando, va triunfando por festivales, por pases de prensa, la gente sale contentísima. Y yo creo que va a funcionar muy bien también, porque es una peli... luego hablaremos de ella, pero creo que es una peli bastante eh, comercial, no comercial, pero es una peli que puede funcionar muy bien con público, yo creo. Es muy bonita, es divertida, sin dejar de ser autoral, ¿eh? Pero tiene esa cosa un poco que yo creo que invita al público y que puede funcionar bien en sala. Inshallah, ojalá tengas razón, ojalá sea así. Queremos que sea comercial. Claro, hay que conquistar esos espacios también, Digo claro. comercial, lo explico porque esta es la cosa esta tonta de decir que si es comercial parece que es menos o tal y cual. Pero en realidad lo que me refiero es que, bueno, que es una peli cálida, que no es difícil. ¿Te refieres a que- comercial a que existe un espacio para el espectador en la película que puede entrar y que puede agradar y que Sí, no es una cosa reducida? exacto, exacto. Y me pasa también con la peli de Sí, Marta. la Aunque peli de sea una Marta peli también. de tema complicado y difícil, me pasa también un poco lo mismo. Pero luego lo hablaremos, no nos adelantemos. Tenemos por último a Daniel Martín Serrano, ganador también. Vienen todos de Málaga con premio, bajo el brazo. Daniel también ganó el premio Julio Alejandro, Julio Alejandro, de guión. que de hecho ya el premio Julio Alejandro mola de por sí por el propio nombre. Soy Sí, Julio Alejandro, totalmente. mola un montón. O sea, es guionista con Buñuel, que siempre ha estado un poco a la sombra y de repente Sí. mola un montón que se le reivindique y que se le ponga un nombre a un premio de Sí, guión. Y quiero que nos cuentes luego un poco todo eso, cómo sí, por cómo va el supuesto. proyecto, de qué va la historia y todo esto. Entonces, bueno, eh, claramente tenéis en común la cosa de Málaga, tenéis en común también el premio Julio Alejandro. Si no me equivoco, Marta también pasó por allí, ¿verdad? Sí, ¿En qué año? 2021. En 2021 ganaste el Mm, premio. sí. Y has tardado en levantar la peli luego después, ¿cómo ha sido el proceso? 4 años más. 4 O años. sea, en total 5 años. Qué guay. Mm. O sea, está guay tener de repente al último ganador de Sí, Julio no, Alejandro total. y a ganadora de 2000, me has dicho, 2021. 21, con la peli que la estrena ya el viernes, está guay. Sí. Entonces, si nos quieres contar un poquito, por ponerlo en común con él, desde que ganas el premio, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde lo llevas? ¿Cómo se...? Pues creo, o sea, ya estaba hablando con Solita Films. em, Y bueno, yo creo que de repente fue un escaparate que ayudó a la película que se posicionara también en la industria, ¿no? De alguna manera, después de pasar por residencias, que eso también ayuda un montón, pues el premio siempre hace algo más de ruido y
y empiezan a conocer un poco la peli también. Sí, sí. Hablabas de residencia, pasaste por la residencia de la De academia, la ¿verdad? Academia de Cine. Una cosa que me gusta cuando hacemos otros programas es que nos contéis todo el proceso. O sea, me da la sensación muchas veces que cuando vemos a cineastas que estrenan X pelis, y se habla de la peli, se habla de escenas, de esto está bien, esto está mal, etcétera. Pero a mí me gusta mucho llevarlo como al terreno material. Vamos a ver, este chico, ¿qué ha hecho para llegar hasta aquí? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son tan...? Entonces, cuéntame un poco eso de la residencia de la academia, en qué consiste, cómo te enteras, qué es lo que te propone. Pues en verdad es que siempre las nombro porque para mí fueron importantes. Las residencias para mí fueron un giro de 180 grados en mi vida total porque no me estaba dedicando al cine entonces. Estábamos encerrados en la pandemia en 2020, vi la convocatoria, dije no tengo nada mejor que hacer. Siempre he querido hablar de esto de alguna manera. Digo, bueno, pues voy a armar el proyecto y ya está. Y de repente, pues, me concedieron una de las becas. Pero no venías del cine, o sea, tu idea no era... Yo estudié comunicación audiovisual, Vale, pero ya terminé la carrera y me metí a estudiar interpretación. Entonces, vale. durante años estuve trabajando como actriz y otras muchas más cosas para poder sobrevivir. Ujú. Em, pero siempre estaba vinculada al teatro más que al audiovisual. Em, entonces, en ese momento, bueno, pues nunca había escrito guión y no sé, tuve un pálpito con eso. Armé el proyecto, lo mandé y me cogieron. Ujú. Y aprendí en las residencias pues muchísimo. Ujú. O sea, realmente en la residencia, ¿qué es lo que te acompañan? ¿Te enseñan un poco estructura de guión? ¿Qué es lo que te...? Pues te asignan a una tutora o un tutor. Ujú. En mi caso fue Belén Funes, Ah, qué guay. que estuvo conmigo. Luego tuve también alguna asesoría más con otro guionista. Entonces, nada, te pones a escribir, pero con Belén nunca hablamos de esto. La estructura tiene que ser así, clásica, tienes que respetar esto. No. También entendió que la película tenía una estructura más de crónica, ¿no? De qué pasa durante los años de una enfermedad. Y fuimos rebotándonos el proyecto. Yo me daba feedback, yo volvía a mi casa y seguía escribiendo. Em, lo recuerdo como algo muy bonito, de mucho aprendizaje, ¿sabes? Y al final, pues terminé las residencias con un primer guión, pero un primer guión que yo, claro, estaba con tratamiento de guión hasta abril y terminé las residencias en junio. Y me dijo, Belén, vale, yo creo que ya puedes tirar con guión. Entonces, armé un primer guión y me acuerdo que Belén me dijo, "Ay, no sé cómo decírtelo, pero es que está muy mal escrito." Y tú lo que has hecho es dialogar el tratamiento. Y digo, sí, ¿no? Dice, no. Y claro, me decía, es que a mí me decían, es que el guión tiene que ser audiovisual, lo tienes que ver y lo tienes que escuchar cuando lo leas. Y dije, vale, vale, fantástico. Entonces ya me puse a escribir en la primera versión. Y ya terminé Residencias con una versión. Porque lo normal, ¿cuántas versiones de guión se suelen hacer hasta el... Cada uno, Cada uno... no sé. Definitiva 33. Sí, Se suele decir, ¿no? Versión definitiva 33. O sea, es como infinitas. Sí, Puedes yo hacer. O rodé sea, la 12 o la 13, no me 12, acuerdo. 13. Sí, pero yo también soy la 12 del 11 de abril, la 12 Ya. no sí, sé, que a lo como mejor el tiene cambio es mínimo. subguiones, A lo ¿no? O mejor. sea, Bueno, yo en un momento en que ya no ponía ni el número, o sea, ponía la fecha, Sí. claro. porque ya no sabía qué número era, como, bueno, pues esta fecha. Una cosa que me llama la atención, que lo hablamos mucho entre los compañeros de la crítica y esto, es que últimamente salen muchas nuevas voces, estáis ahora gente nueva, con diferentes visiones, diferentes perspectivas y tal. Y sin embargo, todos venís un poco del camino de los labs y de las residencias. Y eso a nosotros nos cortocircuita un poco. Porque tenemos el prejuicio, y quiero que por eso os lo digo, para que me corrijáis y me contéis cómo es realmente, de que en los labs y en las residencias y tal, es una especie de lijadora en el que se va puliendo la personalidad del autor hasta llegar a un producto que pueda ser más exportable, más vendible, más tal. Quiero que me contéis que eso realmente no es así y que en qué consiste realmente el trabajo de cuando lo llevas a un lab, cómo gestionas el quiero hacer esto, pero me están recomendando que haga esto, pero etcétera, etcétera, ¿no? No sé, por ejemplo, tú en tu caso, Ian, has estado en bastantes
labs, ¿no? ¿Cómo gestionaste, cómo fue la experiencia al respecto? Bueno, he estado en bastantes y cada lab tiene su resultado o tiene su porqué en el proceso, ¿no? O sea, el por qué llegas ahí, en qué estado llegas pues el primero fue Torino, un online súper raro, muy corto, que yo estaba en tratamiento también y en inglés, en una pantallita así con varias personas, porque era pandemia y era como, bueno, no sé, terminé el lab y no sabía muy bien, por ejemplo, ¿no? Qué proceso había vivido, también porque era como el primero que iba. Y luego a partir de ahí fui entendiendo mejor hasta llegar, me pasé por una SGAE también, y uno de los más tremendos que yo he vivido y que me encantaría volver a vivir, ¿no? Es el Mediterranean Film, o sea, el MFI, que es que te llevaban a unas islas griegas Bueno, ese creo que es a, increíble, sí. bueno, a escribir, claro. O sea, de verdad, de verdad. Y tú te montabas en un barco, llegabas a Nísiros y decías, pero bueno, esto es un sueño, ¿no? Que yo haya venido aquí como un campamento de verano con mis colegas internacionales que están como yo, y te meten en unas clases con una tutora maravillosa. En un año que había también mucho proyecto español, de repente éramos como un lobby dentro del propio campus, por así decirlo. Yo creo que eso de que te eligen o no, te elijan o no, o la cosa de más autoral, más personal, ¿no? Como esto, pues bueno, depende un poco de ti. Porque si te dejas, claro, pero no por mala fe o por nada por el estilo, sino porque son unos procesos en los que todos los proyectos que llegan en diferentes estados, entonces, digamos, como clase que eres, pues intentan ponerte, ¿no? A una misma altura, a un mismo nivel, o básicamente poder llevar las sesiones de trabajo, cada uno te va a dar su opinión, pero me parece un proceso súper enriquecedor en el que todo el rato tienes que estar pendiente de la intuición y es lo único que te va a llevar a que te acaben triturando o no. Pero insisto, no es una trituradora para que venga, vamos a hacer aquí churros. No, es simplemente como, bueno, los caminos del guión son tan imposibles de descifrar, básicamente, que si no te dan una especie de pauta, que en realidad no hay pautas, pero bueno, tienes que ceñirte a algo para no perderte, ¿no? Y en esas pautas que puedes llegar a tener, pues ya depende de ti, de cómo las apliques y hasta dónde quieres. A mí, por ejemplo, el MFI me ayudó muchísimo a cambiar y dar un paso. Yo llegué con una primera versión que no me gustaba, era como yo no sé cómo redirigir esto, pero a mí esta película no me gusta, no quiero hacerla, quiero llevarla a otro lugar, la pude llevar y luego, aparte de los labs, creo que los script doctor y las lecturas tanto de personas profesionales como no, como de amistades, como... Bueno, a mí me sirve mucho, por ejemplo, leer con amigas, ¿no? O sea, nos juntamos y tú eres este personaje, yo soy el narrador y lo que más me ayuda, por ejemplo, es escuchar. O sea, yo sentarme como guionista, que alguien narre, que alguien sea cada personaje y tú escuchar la película. Y entonces te callas, haces el esfuerzo de callarte para no justificar nada, para cada vez que no te guste algo, callarte la boca, porque es muy difícil, y apuntas. Y en esa cosa de espectador puro, callado, te das cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta. O sea que bueno, creo que como aquí seguro vosotras hemos hecho de todo para... Eso que dices, es una técnica muy teatral, no sé tú, Mm. Sí, sí, es verdad. el escribir el texto casi según vas escuchando a los actores y vas como escribiendo la obra de un amigo que es actor y trabaja mucho los actores y va escribiendo casi sobre la marcha según van ensayando, ¿no? Claro, eso viene luego. Yo hablo Sí. de antes, de nada que haya todavía, ni siquiera sabes cuándo va a rodar, que estás todavía como, hay algo que no me funciona, no sé lo que es. Llamas a unos colegas, 10 personas, y los llevas en tu casa, les invitas a lo que sea. A una y isla. Ojalá pudieras llevarle a una isla, porque sería maravilloso algún día, pero lo de momento. Y sí, eso que hablas de los ensayos viene como claro, es un proceso que no acaba nunca, porque luego montas y estás escribiendo. Escribiendo. O sea, Pero a mí me sigue pasando de que sigo pensando escenas para la peli y digo, oye, esta escena habría estado bien para la peli. Y digo, ¿pero qué haces? así Cállate. como que no ha terminado la película en tu No, mente, digo, ¿no? ay, qué Guau, pena no vale. haber rodado esta secuencia que me acabo de inventar. Uy, a mí, pero eso vuélcala ya en otra peli.
Ya, pero es que está muy relacionado con el Ya, cero. ya, Ya no ya. quiero Bueno, más. padre, yo me moriré de amor, 2. Creo que no quiero más Lo enfermedades que no- por un rato. Haces bien, haces bien. Yo no sé si haré más historias de amor hasta dentro de un rato. Pero sin embargo, de lo que más me gusta de vuestras pelis es que no son pelis de tema tampoco, son pelis de personaje y son pelis que no hacen del tema social el punto de partida y fin, sino que está ahí de fondo y está en paralelo. Por ejemplo, en Iván y Jadum, em, el tema trans está porque el personaje es trans, pero no es el centro de la película, ni es la problemática de la película. En el caso de Marta, por ejemplo, la enfermedad está, pero el foco es en la cuidadora, en la familia que lo cuida. Quiero decir que eh, entiendo que tengáis ganas de cambiar de tal, pero en realidad no habéis hecho películas de lo que se viene haciendo, películas de tema, ¿no? Películas así más tremendas, de centrarse en la enfermedad o centrarse en el drama trans, que tampoco tiene esa cosa de drama trans, me resulta también muy absurdo. No sé por qué tiene que ser siempre Sí, drama. como dramas sociales, Claro, sí, como esa claro. etiqueta. Puede ser un cambio generacional, no lo sé, o en la forma de verlo, o en la... Mm. Yo al final, ahora ya dirás tú, pero yo lo que me estoy encontrando con Iván y Jadum del feedback es todo el rato como me hablan de la intersección, ¿no? Claro, porque es que no es que solo hables de esto, aparte el tema trans era algo que estaba muy claro desde el principio para mí, que no quería que fuese el foco, ¿no? Como quería que fuese una, pues es una capa más, una intersección más, un rasgo identitario que evidentemente está, pero que no es el centro. Em, bueno, o sea, creo que está bien que podamos hacer y que podamos construir historias desde algo más caleidoscópico, más algo desde un prisma que tiene diferentes vertientes, ¿no? De repente puede ser que vayamos a eso de alguna forma, que hayamos ido a eso de una forma inconsciente, totalmente, pero no sé. Sí, es que me interesan mucho las relaciones humanas como tal y eso de repente abre como mm, muchos más temas y muchos más colores en una película. Entonces, a mí me entusiasma escribir pensando a ver cómo esta emocionalidad, cómo la puedo trasladar ahora mismo a una escena, ¿no? Y la piensas, intentas no irte como más a lo obvio, intentas dar vueltas. Y es verdad que esta película la tengo muy en el cuerpo. Entonces, la emocionalidad con la que estaban trabajando los personajes la tenía como súper clara. No lo sé. Creo que si trabajas los personajes a fondo es inevitable que surjan más temas que de repente, pues, o la enfermedad, o de repente, creo que el tema de los cuidados también es un tema. O sea, creo que la película, nuestro mayor mm, miedo por la industria, no por la propia enfermedad, es que se la catalogara como la película del Alzheimer, ¿no? Ese era como algo que a nivel de distribución se temía muchísimo y, y se ha podido colocar en lo que es en la película que habla sobre los cuidados, ¿no? Es Bueno, interesante esto que decías de los cuerpos, porque al final es como que el cuerpo te trae una historia, ¿no? O sea, de repente yo he sentido eso mucho como también en lo que nos iban diciendo de la peli, ¿no? Como que si ya en el guión pones el centro en el cuerpo, en los cuerpos de esos personajes que están como todos los nuestros, atravesados por diferentes violencias, por diferentes vivencias, ¿no? Y tienen sus heridas, sus cicatrices, sus momentos gloriosos, de repente eso te guía para llevar, que como te estaba escuchando y estaba como pensando esto, ¿no? Como el cuerpo como el centro de una historia que se va desarrollando, que evidentemente tienes que formular, que tienes que dirigir, pero que Pero encuentras la está ahí. lógica del personaje también, como dice Claro. Marta, trabajándolos mucho a la hora de escribir el guión, las actitudes, la forma en la que se mueven, en la que hablan, lo que hacen, lleva una lógica interna, ¿no? Si has trabajado el personaje, más allá de lo que pase, de la historia, ¿no? Entonces te facilita mucho a la hora de escribir un guión, ¿no? Es decir, este personaje va a hacer esto porque no le queda otra opción que hacer esto, ¿no? Porque es así su personalidad, un poco, ¿no? O sea, sí, y que se abren múltiples emociones sí. dentro de una película y
y es muy difícil que solo se hable de un tema, ¿sabes? Bueno, como la realidad al final es que Total, tú es que estás en el somos mundo y te pasan mil cosas y 100%. hay diferentes capas y no solo está enfocado en una Mm, obsesión o en un rasgo, mm. sino que, bueno, en la vida son muchos obstáculos y vienen de diferentes lados, ¿no? No sé si tú notas, Daniel, en un cierto recambio generacional en la escritura. Me está llamando mayor. Bueno, yo contigo, ¿eh? Yo a tu lado, yo a tu lado. No sé si piensas que de repente, por ejemplo, se venía haciendo muchísimo cine social en España, en el que el tema era el principio y el fin de la película, se hacía hincapié de manera totalmente, bueno, directa. Y ahora hay una cierta mirada un poco más oblicua, ¿no? No sé si lo... Sí, bueno, yo creo que cada generación tiene que contar su Claro. mundo, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Pero yo siempre pienso que tienes que tener un pie en el presente, uno en el pasado y otro en el futuro, ¿no? A la hora de escribir, ¿no? O sea, no centrarte solo en tu presente, saber que hay un pasado también, ¿no? Y que va a venir un futuro que dentro de unos años le preguntaras a ellos, ¿veis un cambio generacional? Y saber qué viene, ¿no? Intentar adivinarlo un poco, Claro. ¿no? ¿Qué puede venir, ¿no? Después, a lo mejor, nuevos temas que se abren, nuevas historias que se abren, ¿no? ¿Qué puede venir en el futuro, ¿no? ¿Qué contarán los chavales que ahora están con 10 años? ¿Qué contarán dentro de 20, ¿no? A lo mejor nos sorprendemos y no esperamos que vayan por ahí, ¿no? Sobre todo, no sé, el país que vivimos ahora, a saber qué cuentan, ¿no? Qué ganas de saberlo. O ¿Eh? sea, que tengo ganas de saberlo. Claro, Sí, tienes claro, ganas de tengo ganas saber de qué saberlo. se O sea, contará dentro, qué claro, y también historias, ¿no? y ver yo cómo evoluciono también, pues eso me lo planteo mucho después de una primera peli. Si También. te pasa como Sí, afrontar la segunda, ¿no? Es Sí. decir, vale, esto que ya hemos conseguido, ¿no? O hemos ¿Hacia llegado, dónde hemos vamos? conocido, como por dónde quieres ir, dónde quieres profundizar, Sí. qué quieres, cómo quieres abordar lo siguiente, ¿no? Eso estoy pensando ahora muchísimo. Claro. O sea, es que ahora me quiero ir a otro lugar. A ver, Claro. vuestras narrativas, Sí. ¿sabes? Sí. ¿El síndrome Otro- de qué? Del segundo disco, ¿no? Del Siempre segundo Sí, disco. no, primer disco lo sacas y lo metas, luego... No, Y pero salgo ya- como a nivel cinematográfico, Sí, ¿sabes? sí, Como sí, decir, sí, vale, y total, bueno, y ahora la total. cámara, ¿no? O Eso es, sea, 100%. ¿cómo lo pongo? 100%. ¿Cómo puedo ir más profundo, Ujú. ¿no? O sea, como Ujú. hacia dónde voy, Ujú. ¿tendré más dinero para poder hacer algo más? ¿Tendré más tiempo, Ya. ¿no? Como, pues esto también en el guión, pero por mucho que sueñe, luego la producción llega y te dice, pues esto no, esto sí. Y que luego es que hacer una película es de un aprendizaje. O sea, que Bueno, yo soy una persona constante. absolutamente diferente Ya, a quien total. empezó esta película. No, ya. Y de repente es como tirarte a la piscina y empezar a saber nadar y ya cuando es como, vale, pues Y cuando ¿qué es has lo siguiente? aprendido, sales Claro, a otro más. eso es, digo, vamos al siguiente trampolín. Porque ahora es como que dices, ostras, vamos por este lado, que me apetece investigar, ¿sabes? Claro. Como que te Sí. pica ahí el gusanillo fuerte. Lo que pasa es que es como la droga más cara del mundo, hacer cine, ¿sabes? Hasta que vuelves a hacer una película, pues a saber cuántos años van a pasar. Pero sí, es muy emocionante. Y es muy emocionante, no sé si te pasa a ti, enfrentarte a escribir un nuevo guión Ujú. después de haber terminado la peli. Porque como que conoces ese proceso, pero dices, vale, ahora estoy aquí. Soy diferente, ¿no? Estoy como en este media página en blanco, pero porque ya el proyecto está un poquito avanzado, pero ahí no es la peli, ni mucho menos de la que Ya. quiero hacer, pero me lo cojo con mucha emoción y como dices, ay, sabré hacerlo otra vez, sabré escribir un nuevo guión. Bueno, esos miedos, claro, y luego sabré dirigirlo y algo tan lejano todavía como el siguiente rodaje, dices, bueno, y ¿Cuánto de No, esto que sí. estoy escribiendo va a quedar? Porque yo habré La escrito... soledad de casa, ¿no? De estar en casa escribiendo solo, ¿no? Y decir, ¿a dónde va esto? ¿Por qué estoy un sábado escribiendo en vez de estar uy, últimamente, ahora o- que estamos con la promo de la peli, por ahí, ¿no? O sea, y claro. es verdad que al final siempre te asalta una idea, ¿no? Y te asalta una historia y estás como obligado a, tengo que sacarla, tengo que escribirla. No sé dónde irá, pero voy a escribirla, ¿no? Porque si no, voy a estar todo el rato dándole vueltas a la cabeza. Entonces la escribes y, bueno, vosotros que dirigís, joder, pues es el primer paso para dirigir otra, claro, obviamente, ¿no? Que también os diga, guionistas, si no se os ocurre.
Ya, qué cabezona. Sí, Bueno, es que no sé, ya se O sea, cayó. ¿trabajaríais con guiones ajenos? O sea, Yo ya he claro, trabajado entonces, con Yo guiones, sí, ¿no? yo ya he trabajado con guiones ajenos y es maravilloso de también. hecho, me apetece Sí. muchísimo. O sea, lo siguiente es como, por favor, quiero entrar en un equipo de guión. Ya. Contar una historia que no tenga nada que ver conmigo, por favor. O por lo menos no tan cercana o que no salga de mí. Oye, pues Eso me apetece hay un un montón. thriller que se llama El Cuadro. Bueno, no es un thriller. Han puesto un thriller, pero no es un thriller. A ver, cuéntanos, ¿cómo va? O sea, el guión que ha ganado el Julio Alejandro es un drama. O sea, es un drama Vale. que hay una parte de investigación policial. Es en Sevilla en los años 60. Había una trama de falsificación de arte, ¿no? Toda llevada. El centro era un anticuario que tenía un pintor que falsificaba, no falsificaba cuadros, sino imitaba el estilo de pintores famosos. O sea, imitaba a Velázquez, imitaba a Goya, lo imitaba muy bien, ¿no? Y este anticuario vendía a gente muy, muy, muy elevada. O sea, muy elevada, hablo de la mujer de Franco. O sea, gente muy elevada. Y hay un momento que alguien pone una denuncia y se la ponen al pintor, que es un pintor homosexual, y el policía que investiga el caso se da cuenta de que la denuncia no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y sobre todo se da cuenta que al pintor es a quien quieren cargarle como el marrón, ¿no? Y entonces este policía, pues un policía bueno que hay, pues decide investigar. Investigando, da con la trama. Pero la película es más la relación entre el policía y el pintor, ¿no? Un pintor en los años 60 homosexual que ha sido detenido 10 veces, nunca por estafa, sino todas por la ley de vagos y maleantes, o sea, por el simple hecho de ser homosexual, ¿no? Y un tipo que no se fía de la policía nada, ¿no? Y es un policía consiguiendo, fíjate de mí, que yo te quiero ayudar, porque te vas a comer un marrón que no es tuyo, ¿no? Entonces esa es una película pequeña de personajes, lo que hablabais, o sea, realmente la trama de falsificación está de fondo, pero es esta relación entre el pintor, el policía se salta también normas, ¿no? Porque es como, ahí en la comisaría le dicen, pues deténle y punto, o sea, y es como, no lo puedo detener porque no ha hecho nada, no hay pruebas contra él, ¿no? Y entonces llegan hasta Madrid la trama, ¿no? Y cuando se descubre todo, bueno, pues Qué guay. al final es... He puesto thriller, no sé por qué, pero no, es Sí, más... pues Es un más thriller es- por la cosa del tal. sí, bueno, no, será pero una es más un investigación. drama, ¿no? O sea, la película es un drama, está basada en un hecho real, o sea, todo esto es real, ¿no? Esta trama se llama la Operación Sevilla, lo llamaron. Y luego se tapó durante años todo lo que había pasado porque había mucha gente importante, ¿no? Y como hace unos pocos años el policía como que empezó a contar lo que había pasado, ¿no? Y su hijo escribió como una especie de crónica también de este caso del que nadie se acuerda, ¿no? Pero sí, es más una crónica pequeña, ¿no? De un momento de España bastante gris. Sobre todo porque son los años 60 que da la sensación siempre que parece que España, pues, los Ya. Beatles, y Gracias a Yeye, ¿no? parecía que ya no era una dictadura, ¿no? Y entonces es mostrar, no, seguía siendo muy jodida, ¿no? O sea, muy, muy dura. Y bueno, pues es la historia. ¿Y a qué director te imaginas haciéndola, Daniel? Pues no lo sé, mira. A mí se me ocurría Alberto Rodríguez, por la cosa de Sí, Sevilla. y porque es un poco- Celia O Rico, Celia Rico. que además vi La Buena Aleta, me pareció A mí me gusta mucho. estupenda esta Sí. cosa tan pequeña, ¿no? Sí. Que es lo que tiene el guión este, ¿no? Como escenas muy pequeñas de los dos, del policía, y ahí a pensar en ella, pero también por la cosa sevillana, ¿no? O sea, Claro. que le pueda gustar, ¿no? Y bueno, lo voy a empezar a mover porque como siempre estoy haciendo una última versión porque nunca está perfecta, pero sí lo quería empezar a mover y bueno, a ver. ¿Cómo se mueve un guión? O sea, cuando hablas de moverlo, Sí, no, pues ¿es vamos, llamar a o sea, cosas es... de productora? No, o sea, llamar en plan a todas, no, yo creo elegir quien tú creas que ha hecho unos proyectos que se puedan adecuar o que lleven la línea que tú crees que tiene tu historia, ¿no? O sea, y esperar que que se lean el guión, lo primero, es el primer paso, ¿no? Que conseguir que alguien se lo lea y, bueno, el premio sirve un poco para eso también, ¿no? O sea, decir, bueno, pues el premio lo voy a leer, ¿no? Y a partir de ahí, pues no lo sé, también a lo mejor buscar un director viene bien, o una directora, ¿no? Para ir con un pack, ¿no? Pero yo también soy nuevo, yo soy muy de televisión, o sea, ya a mí el cine es verdad que he escrito algún guión, pero esto es como bastante nuevo para mí esta hora de mover un guión de cine. Daniel escribe muy bien, ¿eh? De hecho, me
Me costó encontrarlo. Está ya como la edición medio agotada y tal. Y lo pedí, pues, no sé si de una librería de Cádiz, ¿no? Sí, 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 Mandaron sí. y tal y cual. Y me ha gustado mucho. Insomnio. Ujú. Todavía se puede encontrar, y en bibliotecas y tal. Y me gusta mucho. Es, por supuesto, súper cinematográfico. Sí, sí, Me sí. imaginaba todo el rato la película, ¿no? Ujú. No sé, me hubiera gustado incluso también en serie, por la cosa Sí, que yo creo tiene que un tiene poco una, de... yo creo que tiene una serie, lo Sí, digo, tiene una serie. sí, sí, sí. La novela tiene una serie, Mm. o sea, se ha movido, Por el pero no ha peso del llegado. tiempo, ¿no? De Sí, cómo no, y va. porque es larga, o sea, para una Sí. peli yo creo que es, pero para una serie yo creo que sí, sí está. O sea, Ujú. y ¿Lo escribiste pensando en ya esto o era no, una cosa de voy a hacer lo una escribí novela? pensando en hacer algo que se alejara del guión, o sea, Ujú. y lo escribí como un reto, o sea, también decir, que tienes cosas empezadas, ¿no? Novelas, y dices, tengo que acabar una, o sea, la que sea, pero tengo que acabarla. Y, y bueno, se dio que se publicó, o sea, para mí ya acabarla fue como, ¿Y cuánto tardaste en escribirla? pues claro, esto tengo en cuenta que yo lo compagino con guiones y todo esto, pero ponle 6, 7 años a lo mejor. O sea, desde las primeras versiones, que lo dejas aparcado, que vuelves, que lo retomas. Pero sí, 5 años, pongámosle también. Sí. Es un artefacto narrativo complejo, de pasado, Mm. presente, todo el rato como a dos bandas. Y Sí, la verdad que sí, yo chulo. creo mereció más suerte esa novela. También la publiqué Es, después de pandemia, fue un poco complicado, estaba todo como muy parado, no se pudo hacer ni presentaciones ni nada, Ujú. ¿sabes? O sea, era como... eh, y bueno, Es un tema que me interesa. O sea, yo desde mi parcelita de crítico, mm, no sé cómo gestionar muchas veces la falta de feedback. Porque ya, vosotros estrenáis una peli y enseguida tenéis reacciones, ¿no? Pero escribir generalmente es un ejercicio de absoluta soledad. O sea, tú escribes algo, lo sacas al mundo, lo pones en la revista, lo pones en el periódico, donde quieras, pero es raro que alguien se acerque, oye, me leí tu artículo. La gente pasa, se lo lee o no se lo lee, o sea, no sueles tener feedback. ya. Y a veces lo hablo con otros compañeros porque sé que ellos entienden por lo que estás pasando, pero te sientes como un poco, pues no sé, Quijote ahí escribiendo y no se sabe bien para Sí, qué, ni a no, quién, ni por qué. pero siempre es, o sea, a no ser que te estén pagando, que sabes para Sí, lo que estás bueno, escribiendo, lo esencial es que pero te los paguen, claro. proyectos personales siempre son un poco para qué, o sea, Ya. ¿no? Pero es que, o sea, yo no escribo tampoco con un para qué, yo no escribo este guión para ganar el Julio Alejandro. Ujú, Yo escribo porque me lo paso muy bien escribiendo el guión, ¿no? Y escribiendo la historia, e investigando. Y una vez que sale y la acabas y lo has disfrutado la escritura, pues bueno, pues lo mandas al concurso y estupendo, he ganado, ¿no? ujú. Y, y te recompensa esas horas, a lo mejor decir, esto valdrá para algo, bueno, pero creo que tampoco hay que escribir con una, yo por lo menos, no en la mente puesta en esto tiene que transformarse en algo, ¿no? Primero lo escribo por disfrute mío, ¿no? Y luego obviamente dices, pues a ver dónde va, ¿no? Y si lo puedo mover y si puede resultar ser una serie, una película, una novela, pero creo que estar escribiendo con un objetivo de esto, ojo, tiene que haber, no, o sea, primero acábalo, sobre todo acábalo, porque es que están los ordenadores llenos de proyectos inacabados, como digo yo, o sea, entonces acabemos las cosas y luego veamos dónde van, ¿no? Yo creo que siempre escribo pensando en una película. Siempre. O sea, Sí, pero es a no que, ser que sea mi diario. pero no pensando en se va a hacer, no, No, pero tiene el deseo de que se haga, sí, claro. no O tienes el sea, deseo, pero sobre todo porque obviamente, ves en las imágenes. sí, Sí, pero hay algo primero, o sea, en el primer impulso es la historia la que te atrapa, sí, ¿no? Y claro. el contarla. Y luego ya vas diciendo, esto es una película, ¿no? O sea, en tu caso solamente ya empiezas a ver planos, ya empiezas a ver cosas. Claro, pero creo que Y el proceso está como para mí, ¿eh? Desde sí, el inicio. O sea, como mm, no. O a lo mejor porque tengo tan automatizado, me he convencido a sí, mí mismo que soy director y que dirijo películas y eso es lo que voy a hacer en los próximos años y ojalá, ¿no? Entonces sí que también pasa una cosa que como se tarda tanto, como decías, en hacer películas, en Mm, llegar a claro. rodarla, te da tiempo a pensar cuál quiero que sea la segunda, la Mm, tercera, te da tiempo a pensar cuál es la línea casi narrativa que quieres seguir mm, como cineasta en este caso. Entonces sí que siempre, o sea, como hace ya algunos años, las primeras imágenes, las primeras ideas, todo viene como ya pensando en formato película, ¿no? O sea, evidentemente la historia, mm, todo esto, por supuesto.
pero sí que está en la génesis de lo que de cuando empiezo a escribir, ¿no? O sea, como esto es una película, no. Sí que De momento no me planteo otros formatos, puede claro, ser. así que me pasé a mí igual que a Ian, porque, o sea, ya te estaba escuchando y digo, qué pena, yo nunca escribo por ocio. O sea, yo siempre estoy pensando, voy a trabajar. Yo ahora tengo, trabajo. No, sí, vamos hay a que ver. tener un diario, O sea, es un un diario maravilloso, que eso sí que no es película, al Ya, menos de pero sabes que momento. nunca he escrito diarios ni de pequeña, ¿No? tío, nunca. Es que Haz un ejercicio, también para tener por separado ya, ya. mentalmente, que no solo cuando nos pongamos a escribir sea algo como que tenga que ser sí, financiable y productivo. exacto. Ya. Pero Como claro, higiene mental, ¿eh? Como higiene que mental. digo, ay, qué bien, qué divertido. Dice, me lo estoy pasando fenomenal escribiendo, Sí. pero estoy trabajando, Ya. ¿sabes? Como, Claro. Sí, no, claro, hay una parte que es trabajo, pero yo no sé, sobre todo lo que es mío, ¿eh? sí. O sea, tengo más esa sensación cuando es una serie, tengo que acabar este guión y a lo mejor, o sea, me gusta, pero cuando es algo mío, tengo una sensación como más es una parte que disfruto mucho más, ¿no? No digo ocio, Creo que aquí se puede ver la diferencia pero de sí, guionista, sí, directores, ¿no? creo que Como sí, yo como creo tú que eres sí, Claro. guionista sí, puro y se nota como totalmente, esta sí. cosa de, ¿no? Porque tienes varios proyectos, Sí, no, nosotros igual, estamos igual que como, no, tú ves historias, dices, esto es una película y a veces digo, no, esto es una novela. No, esto es una serie Claro, o esto es una película, ¿no? claro, O sea, claro. lo voy O diferenciando, sea, ¿no? ¿tú has escrito guiones sin pensar en esto se va a hacer? Sí. Claro, yo tengo proyectos de serie que muevo también sin saber si van a algún lado. Claro, los llevas a sitios, nos gusta, pero no. Y tiene un piloto escrito y están bien y te has currado un dossier de venta con sus fotos y su Canva. Y cuando no sale, ¿qué tal? Porque yo las veces que no me ha salido, lo he pasado fatal, Pues yo creo que, muchas o sea, veces. es verdad que hay cosas que también es un peligro, cuidado con las cosas que caducan. Mm. O sea, hay historias que tienen un momento para contarse y luego ya a lo mejor, ya si pasa Pasó. mucho tiempo, dices, ya no la puedo contar esta historia, ¿no? Pero creo que todo puede volver en un momento, ¿no? O sea, tú puedes tener una historia en el cajón que a lo mejor hace 10 años nadie la quiso y de repente se ponen de moda. Y no te duele, a mí es que tengo una, es que de verdad, no, es que justo lo pensaba al venir por otro motivo. Desarrollé una serie que nos compraron, hicimos los 5 primeros capítulos, que ahí yo fue donde aprendí a Sí. escribir, yo creo, hace 11 años. Ujú. Em, pues después de estar un año trabajando, pensar que ya te salía, nos la meten en un cajón y ya no es tuya, porque claro, compraron la idea. Sí, 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 Yo sí. ahora, varias gente, sácala porque tal, cero. Pero es que no puedo, creo que me dolió tanto y estuve intentando cuando me dijeron que no, intenté que lo compraran otras personas, le di lenta la vuelta. Fue ya tal la frustración que ahora tengo como cero interés, cero ganas y de repente a lo mejor sería el momento, pero yo ya Ya, no estoy ahí. sí, no, bueno, que yo te lo contaba antes de empezar, ¿no? Que yo empecé cuando era primavera las audiencias de la tele, ¿no? Mm. Entonces estrenabas una serie y tú al día siguiente ya sabías si la serie se caía o no. Una locura eso. O sea, tú decías, ¿qué hemos hecho? Un 10%. Y dices, pues nada, Chao. dejamos de escribir porque se va la serie. Y a lo mejor hay 10 episodios escritos. Y Qué dices, duro, qué duro. no vale para nada esto. Qué duro. Ya apego a los personajes, yo que creo eso. Sí, sí, Pero sí. hay incluso series con capítulos ya hechos. o Sí, sea, sí, filmados. pues, no serie solo con escritos. capítulos Ya, 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 rodados ya, y ya. filmados y de En un repente cajón. tú sabías, bueno, han puesto Claro. el primero, ha ido mal, pondrán el segundo con suerte y El segundo, el casi de segundo madrugada, el te de- lo, ya te lo ponen a las 12 y y... se acaba, claro. Entonces eso te Mm, hace callo, ¿no? Digo, el saber que... claro. Entonces, bueno, sí, a veces, a mí hace poco también se me cayó un proyecto a la mitad, ¿no? De escritura y dices, Uf, qué duro. sobre todo porque, además, allí, siendo pragmático, económicamente es una putada también. Bueno, Tú claro. que haces el plan de año y dices, bueno, tengo esta serie, Tú tranquilo, no sé tengo qué, de este repente. dinero y de repente, pum, te dicen no. Y dices, vaya. Sí, sí. Que me da la sensación de que habéis tenido mucha suerte en general. O sea, habéis hecho vuestra primera peli, vuestros primeros cortos, todo ha funcionado. Pero tenéis que acostumbraros al fracaso. Yo hablo como un gran fracasado, que lo normal es que de 20.000 cosas, 19.000 no salgan. O sea, lo normal es el no y es jodido. O sea, yo no sé cuántos proyectos hemos vendido. Pues, bueno, yo trabajo con un equipo también de compañeros y sale uno de 800. O sea que... Y los están escritos y están desarrollados y están... Yo es que vengo del no sé, o sea, ¿Tú vienes del no? sí, yo estaba años Sí. intentando sacar esta película,
era otra película también, el guión se ha ido transformando, pero fue como un caso de, bueno, pues salí de la escuela, fui a Cannes, gané un premio con el corto. Que eso no es nada normal, ¿eh? No, O sea, pero es que luego no es vino, nada no, normal. te lo prometo, vino un vacío entre ellos la serie que comento, que fue como lo que me acabó ya como de descontextualizar y decir, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Como también la industria era diferente, ha cambiado mucho, afortunadamente, en estos últimos años, pero la sensación que tengo es que he pasado años que pensaba y llegué a creer varias veces que no llegaría a hacer nunca una película, que me tenía que dedicar a otra cosa, y yo decía, madre mía, ¿a qué me dedico, no? O sea, ahora, después de todo esto, ¿a qué me dedico? Ese pensamiento qué fuerte que pasa, ¿eh? Sí, sí. Es Todos lo claro, es lo tenemos, más ¿no? común, en realidad, yo creo. ¿Te Ya, ha pasado? Sí, sí, me ha pasado. ¿Qué se hace? No, ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? sí, Ah. ¿qué me voy a hacer ahora mismo? Ahora que me hago jardinero, psicólogo, terapeuta, Una o posición. sea, Pero yo, profe pero de yo cine. escuchándote todo este empeño, ¿no? Por sacar la película, tal, creo que al final no es suerte lo que ha tenido, ¿no? Ya, O sea, claro. entiéndeme, La ¿sabes? suerte se busca y se Claro, trabaja. ¿no? Yo Sí, creo sí, que sí. se Eso lo ha está currado, ha trabajado, Claro, tiene claro. talento seguramente. Vamos, supuesto. seguramente. Seguramente, Lo no, doy- no podemos confirmarlo. Quería decir, Puede Podría ser, ser. hay una pequeña que posibilidad. lo doy por de que tenga seguro, talento. lo doy por seguro que los dos, No, yo también lo creo, estoy de tenéis acuerdo contigo. talento, ¿sabes? Y entonces, es que cuando se habla de la suerte, ¿sabes? A veces, o sea, más que suerte son afortunados porque, Sí. bueno, han conseguido... Bueno, evidentemente hemos tenido muchos privilegios de todo un sistema familiar, de amigas, de red, Sí, que nos ha apoyado hasta aquí, hasta la productora que confía en Sí. ti y te lanza y lucha sí, por la sí. película, ¿no? Sí. Evidentemente, Sí. y eso es un privilegio que no todo el mundo tiene y es así. Otra cosa es que vengamos de picar piedra, que también, ¿sabes? Como que confluyen las dos Sí. cosas, o sea, no es un plan de, ay, yo me desperté un día y tenía un guión y tenía una película en Berlín. No, o sea, yo me desperté un día tras otro pensando que quería hacer una película, ¿no? Y al final, pues hemos llegado. Pero sí, tienen que confluir muchas cosas realmente Sí. para que podamos llegar. Sí, ahora como en este miedo de, bueno, ¿qué hacemos después de esto? Porque yo, aparte de la película, no me he embarcado en ningún otro proyecto, ni de serie, ni nada. O sea, ahora me enfrento a escribir una segunda película y claro, dices, pues te da ese miedo de, bueno, hay unas expectativas que dices, bueno, y además es que soy como muy exigente conmigo misma. Capricornio. Sí. Entonces, bueno, no me pongo las cosas fáciles tampoco a la hora de, ahora pienso en la segunda, pues tiene que gustar, y luego pienso, tía, no, da igual. No, si tiene ya que gustar sé, a ti, claro, tienes que estar sí, y feliz de que, dentro. y que ya pasará lo que tenga que pasar con esta peli, a saber si se hace o no se hace, o a lo mejor de repente me pongo a escribir, o no lo sé, otras cosas. O sea, o darme permiso para escribir en equipos de guión o a saber, ¿sabes? Pero voy a intentar como quitarme esa presión de, bueno, ahora esta segunda peli también tiene que ser como, ¿no? Como las grandes cineastas que están ya. aquí, ahora lo siguiente. Los grandes tal, cineastas también han tal. tenido películas que no, quiero decir, Sí, pero cómo se supuesto. concibe esas cineastas, los dos cineastas que empiezan y que tienen algún tipo de reconocimiento y ya luego está la lupa ahí puesta encima de ti. Todos con los Eh, cuchillos afilados, ¿no? Esperando. a ver qué hace. Bueno, voy a intentar tomármelo con tranquilidad. No sé si voy a poder, pero además estos procesos son antagónicos, el promocionar una peli y escribir. Son como las dos cosas. bueno, no se puede. Vamos, No, yo... porque es promoción para afuera, ¿no? Estamos aquí hablando de la película, entonces tienes que ser comunicativa, no sé qué. Te vas a tu casa a escribir, para adentro, ¿no? Como decir, a ver, bueno, y ahora yo conmigo mismo, ¿qué hago? Y cómo afronto, ¿no? Pues todo esto que estás diciendo. Sí, y no hay un botón. No. No hay Claro, un y como botón. trabajas contigo mismo y con tu propio material, dices, si no estoy yo disponible para la escritura, pues ¿qué hago? ¿Sabes? Pero sí, es muy difícil compaginar lo que es la promoción de la peli con sentarte y escribir. De hecho, ya van a ser unas ayudas que tengo que aplicar y digo, vas mal, ya vas tarde, tío. Y creo que puedo tender a ser vaga también, aunque sea Capricornio. Me gusta mucho procrastinar a veces y llegar a los límites de los deadline Bueno, pero también hay ¿no? que descansar, es que no puede Pero, ser... ¿sabes lo que el otro día pensaba? Digo, ¿qué ganas tengo de no hacer nada? Iba a decir otra expresión. Te hemos entendido.
sin saber que tengo que hacer algo, ¿sabes? Porque estoy todo el rato, vale, sí voy a descansar, pero Ya. sé que tengo que cosas Ya, que no, hacer. Y mentalmente no llevo descanso. tanto tiempo sin descansar real, es decir, no tengo un trabajo en la cabeza, que no A mí sé a ni veces cuándo. me crea cargo de conciencia cuando estoy sin hacer nada en casa. ¿Qué es O sea, eso? de Porque verdad. somos workaholic total. Sí, 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 no, pero es como, sobre todo cuando no tienes trabajo, que tienes que estar a ver qué sale, qué no sale, es como que no puedo estar aquí viendo una peli. O sea, tengo que encender el ordenador y ponerme a hacer algo porque si no, no... Y la trampa de ser tú el generador del trabajo, Sí, que si eres, pues no sé, si trabajo en un bar, sé que cuando salga del bar no tengo nada que hacer de trabajo. Pero la trampa de decir, ¿y si me siento un rato e sí, intento escribir, o intento avanzar, o intento cambiar, tal? Es jodido, ¿eh? Porque estás en casa 24 horas con el ordenador delante, diciendo, ¿me pongo, no me pongo? Y sin el ordenador, que Y estés sin ahí, ordenador, sí, sí. ron, Sí, sí. ¿sabes? ¿Soñáis con las pelis? Porque yo a sí, veces sí. sí, Yo sí, soñé, entonces cuando estaba en montaje, soñaba que editaba mis sueños. Que editabas los Los sueños. sueños no tenían que ver con mi peli, pero yo editaba los sueños. Los cortaba y los pagaba y... Oye, pero qué bien. Bueno, no sé si... No, No, realmente fue un horror. no, Pensaba, Dios mío, terminemos ya con el montaje. no, lo Pero bueno. decía que bien por lo que poder editar un sueño, ¿no? De decir, bueno, esto no me gusta. Vamos a Ya. poner otra cosa. ¿No? Como Creo que control. tampoco era... Tampoco no te salió, Era, vale, era vale. solo... No, era solo angustia de Ah, montaje. Así, el Premiere estaba dentro del Premiere. Wow, vale, vale, vale. Madre mía. El Da Vinci. Pues chicos, una cosa que estaba pensando, a ver si me podéis echar un cable, cuando nos has contado tu proyecto también, que hablabas del personaje gay, desde las GAE me piden mucho, oye, ¿por qué no haces un programa sobre cine LGTB Q+, ¿no? Si no lo digo mal. Y siempre me planteo, ¿qué es el cine LGTB? O sea, ¿existe? ¿Es injusto englobarlo todo con esa etiqueta? Al mismo tiempo le estás dando visibilidad, ¿vale? Pero, no sé, me genera como muchas contradicciones porque mm, tu película es cine LGTB, la tuya es cine LGTB, la de él, del cuadro será LGTB. No lo sé, ¿qué pensáis? Para vosotros, ¿qué es el cine LGTBI? Me vale como respuesta, ¿eh? No tengo nada claro. A mí, yo siempre intento procrastinar y decir, bueno, ya lo ¿Qué es el haremos, ya lo cine? haremos, ¿Qué es ya lo el cine haremos. hetero? Claro, Claro. O sea, es que Claro, es claro, buena respuesta, ¿qué es el cine hetero? claro. ¿Me lo puedes decir? No, no, sí, Ah, claro, no tengo respuesta. Pues imagínate, constantemente tenemos que estar Claro. ahí y por un lado, lo pasa con todas las etiquetas y todas las banderas, ¿no? Qué bien que estén por un motivo de lucha, de visibilización, pero cuando se lleva a todos los campos, absolutamente todo de tu vida y del resto de la sociedad, muchas veces, bueno, para mí no tiene mucho sentido si lo que busca es apartar o meter como esta palabra que el nicho, ¿no? O sea, un nicho es donde metes Ya. a un féretro. Y me parece que no es baladí, no es casual que se hable de nichos, ¿no? Cuando hablas dentro de la industria. Pero lo mismo te podría decir como con la etiqueta esta de cine social, ¿no? Que me parece como que se hablan, son Ya. espejos. ¿Y qué es, cómo diríamos, cine burgués? O sea, ¿qué es? Lo no social es un cine donde los personajes no tienen problemas económicos y que el centro del dinero no está en la trama, pero si son ricos y van y gira en torno a que quieren ser más ricos, no es cine. Ya. No, no, sí, Ya, estoy, ya. estoy de acuerdo, No, es un no, follón. no Sí, sé. o sea, ¿hasta cuándo las etiquetas son Claro. necesarias de mantener o no? Como que pienso que quizá, me pregunto, que si el cine que trata historias de personajes LGTBQ+, son miradas igual, ¿no? Desde, bueno, desde los reconocimientos, fuera de los festivales que son de películas LGTB.
yo creo que todavía hay mucho camino por hacer, que se miren esas películas como otras de personajes heterosexuales, porque creo que ya la mirada es esta película va sobre personas LGTB. Entonces parece que, bueno, que no está em, dentro del espectro común de películas, ¿no? Sí, es enmarcarlo otra vez, llevarlo a márgenes Sí. y utilizando además un idioma, un código binario dentro del idioma que te dice que esto es blanco o es negro, que anula los grises. Volvemos a lo mismo, a ese código que en realidad tiene resonancia con todo, ¿no? Que es como pues este sistema binario de género. En una película es una cosa u otra, pero es que volvíamos, al principio hablábamos tú lo comentabas, ¿no? El guión no va solo de una cosa, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea que en el fondo estamos hablando de ese mismo lenguaje de cómo se hace plural, y en el fondo si tú miras mi película o la suya o el libro como solo desde un ángulo, es como tú me ves a mí por la calle, yo como Ian, y solo pensaba, mira, el trans va por ahí, o piensas que soy una persona Claro. No, que no, tiene sí, sí, diferentes, está- con lo de persona que fue una persona que tiene diferentes lados, diferentes capas, ¿no? Que múltiples identidades, que vivo en plena transformación igual que el resto del mundo, se quiera reconocer o no, en la que hoy soy una cosa, mañana va fluyendo y ya no soy igual que ayer. Sí. Eh, Y luego, No, tú no. eres, como dices tú, tú eres una persona, eres un director y hay una película. No todo tiene que ser la misma etiqueta, ¿no? O sea, Sí. simplemente que puedes hacer películas, o sea, tú estás dentro del colectivo, ¿no? Pero la película no tiene por qué serlo, ¿no? Puedes, No, y o no, lo o sea, trans siempre irá dentro de mí porque sí, es un por rasgo eso, más, igual que los sí. rasgos que Sí, tengo. cualquier persona es Claro, parte de su exactamente. persona, es obvio, claro. Y de hecho, para mí lo interesante cinematográficamente sería como coger ese concepto trans y llevarlo mucho más allá de lo que es una trans identitario en el género, ¿no? O sea, cómo llevarlo al propio cine y cómo, bueno, eso no me estoy inventando nada, esto se ha hecho desde cambiar el género dentro de una película y que la película transite de un género a otro. Creo que vamos más hacia ese código, ese lenguaje cinematográfico que otra cosa, pero porque el mundo también, esta liquidez que en la que estamos, lo trans como algo, como un pensamiento más allá del marco del género. O Sí. sea, todo esto es un Claro, reflejo al es final que creo que el cine LGTB pues ayudó mucho a que muchas personas se identificaran, ¿no? Y acompañar a muchas y personas. sigue siendo necesario. Y sigue siendo, ser, pero sí, creo sí. que se puede sentir identificado con el cine donde aparece personajes LGTB el resto de las Por personas. supuesto, sí, sí. Entonces, que creo que la mirada tiene que ir hacia ese lugar. Por eso empiezan a ocurrir historias donde que tú seas LGTB no es el problema el Ni la conflicto de la película, característica sino que ya está. Mm. Pues es lesbiana o Sí. es transexual y claro que aparece por ahí un poco el conflicto, pero chico, no es el dramón, esto no es el drama de la vida. Y entonces, bueno, aunque sea un personaje trans, tú te puedes sentir totalmente identificado con esa persona por lo que le está sucediendo a ese personaje, ¿no? También tiene mucho que ver con quién ha escrito las historias, quién las ha dirigido, incluso quién las ha interpretado a lo largo de la historia del cine. Es decir, esto es una realidad. Nosotros estamos llegando ahora a estos puestos de bastante poder dentro de lo que es la jerarquía del cine, en los que podemos escribir, podemos dirigir, podemos elegir creativamente hacia dónde va y hay una productora detrás que te respalda, que es lo más importante en el fondo, ¿no? Que te empujen y que digan, sí, sí, vamos para adelante, confiamos en tu visión. Hasta ahora, hasta hace bien poco, y esto ha cambiado hace nada, estábamos fuera de poder elegir, hablo concretamente de lo trans, había mucha representación trans femenina desde un determinado lugar, hay que decirlo, que dejaba fuera a otro tipo de feminidad, a otro tipo de tránsito, y ahora es cuando empezamos a llegar. Entonces, pues claro que las historias son diferentes, pues porque están escritas desde un lugar distinto. A mí me llamaba mucho la atención viendo vuestras pelis, que es como un pequeño desplazamiento de la mirada, o sea, como que de repente podría haber visto vuestras películas hace 20 años, la misma historia, y de repente, pues la madre de Iván, como es una señora de pueblo de tal, tiene que ser intolerante.
O el padre de la protagonista, al ser militar, ha de ser un personaje más cerrado, más negativo, más tal. Y tenéis como un pequeño desplazamiento que es más empático, que sale un poco de esas casillas cuadriculadas de este porque es tal, el otro es porque tal es tal, ¿no? Viendo vuestras dos pelis me gustaba y me sorprendía eso, que son historias que, vale, que desde el principio sabemos a dónde van a llegar en ambos casos. La enfermedad porque está claro, aquí porque se intuye ya desde el primer momento ese conflicto, ese Romeo y Julieta, ¿no? Y sin embargo es esa mirada un poco, digamos, oblicua, si queremos, la que hace que ella transite por otros lugares, ¿no? Y que transite por otros personajes y otras imágenes también. Por ejemplo, las escenas de sexo de tu película me encantan, son preciosas y son diferentes, ¿no? Se filma los cuerpos de otra manera, o cuando directamente metes la cámara, esta térmica, ¿no? Que es súper bonito, súper chulo, ¿no? No sé, a mí me da la sensación de que si hay algo que se puede decir de ese cine LGTB vuestro, si hablamos de vuestras dos pelis, es esa mirada un poco empática o desplazada, o no lo sé. No lo sé, es que siento que dedicamos mucho tiempo a pensar en la historia y en los personajes y a defenderlos y a empatizar con ellos y a entenderlos, ¿no? Y creo que eso es fundamental para crear personajes con muchas aristas y que no sea solo una cosa. Em, También creo que hay un Incluso. cansancio en mi parte también de haber visto siempre como unos lugares comunes en lo Sí. LGTB, mm, una herencia que tenemos del relato y cuando tienes la oportunidad de hacer una película con el privilegio que supone y en realidad como el granito de arena que es una película, ¿no? Al imaginario colectivo, pues para mí es una responsabilidad, pero perdón. La promoción de la película también lleva enfermedades. Madre mía, me acabo de quitar de fumar además. Estoy muy contento. Esto, que esta responsabilidad lleva para mí a pensar muy bien desde dónde contar y que no caer en lugares comunes y en clichés que ya he visto y que además no me cuentan nada de a lo mejor de mi propia experiencia, ¿no? Como no reflejan lo que yo he vivido con mi familia o con personas que a priori, porque son de pueblo, Claro. pensaría que yo soy de un Es que, pueblo. claro. En pueblo hay de todo, como en todos sitios. mm. Pero luego te encuentras gente mayor o mis propias abuelas, ¿no? O sea, nunca tuvieron ningún problema y nunca pues, se llevaron mejor que gente que era mucho más joven que ella. Justo antes de ver tu peli, estoy recuperando ahora pelis para Cannes, o sea, viendo como pelis de directores que van ahora a participar. Y veía la de Farhadi, no sé si habéis visto pelis de Farhadi, la que hizo en España, que se llama Todos lo saben, creo que se llamaba, ¿no? Sí, algo así. Wow, sí, hace tiempo. O sea, No la la he he visto, visto. pero Y salí con un cabreo de decir, a ver, este señor ¿por qué? No me que acuerdo. viene aquí a filmar un pueblo, como si el pueblo fuera todavía Puerto Urraco, como si fuera Wow. pueblo igual a seres miserables, pegándose puñaladas unos a otros y tal. Y a mí eso, yo también soy de pueblo, me molesta mucho. Y luego vi tu película y dije, joder, gracias. Son gente de pueblo, de Almería, humilde, y no quiere decir que no vayan a entender la identidad sexual de este o... No, o sea... No, o sea, al final en la película casi el impedimento mayor es el dinero y la clase social, ¿no? Que Claro, al final es lo que claro. más nos maneja y lo que más gobierna en nuestras vidas, ¿no? ¿Dónde has nacido? ¿Cuáles son tus expectativas y tus pretensiones? ¿Y qué necesitas hacer para tener un cuarto propio o que tu familia tenga una habitación propia, ¿no? Em, Sí, yo en el pueblo, creo que criarme en un pueblo ha sido como una de las cosas que más me ha enseñado en Sí. muchos sentidos, porque al final son sociedades más pequeñas, pero que irradian y reflejan lo mismo que luego te vas Sí. encontrando en una más grande, ¿no? Simplemente que los sistemas son más cercanos, a lo mejor pues tienen menos capacidad de movimiento precisamente porque es más cerrado todo y el margen de libertad es un poco menor, pero, bueno, yo en Níjar, mi pueblo, me he conformado, ¿no? Como persona y aunque de adolescente tuve que salir para poder respirar por un sexilio que casi todo el mundo sufre cuando eres LGTB, y también para poder formarme, porque eso es otro gran que de los sitios rurales, luego ha sido mi fuente de inspiración, ¿no? Y sigue siéndolo, a ruede o no, porque
ves más de cerca a las personas y creo que las características cuando era un niño LGTB en los 90, ver más de cerca observador que habla poco y que solamente se dedica a observar, ¿no? Como esa cosa ya de guionista en el fondo, de escritor, de peque, que observa el mundo, ahí lo tienes mucho más cerca. No sé qué hubiera sido como es, supongo que al final una ciudad igualmente te crías en una burbuja y acaba siendo también, puede ser igual de asfixiante que en un pueblo. Sí, hombre, en mi caso es Valdemoro, que es una ciudad ahí, bueno, ahora no sé cuántos habitantes tendrá, pero 80.000 o así. Madre estará. mía, para mí es una ciudad, claro. eso Sí, sí. es- Pero crees que no era como muy Ya. pequeñito y yo sí que recuerdo que quería, me causaba muchísimo rechazo. O sea, mi pueblo, Valdemoro te Valdemoro, causaba. sí, sí, Ya, a porque mí ahí también. fue la parte más traumática de mi vida. Además, también como que tuve mi primera relación con una amiga allí y nos exiliamos un poco también cuando empezamos la universidad. Entonces siempre he tenido como mucho rechazo a Valdemoro pero luego te he terminado rodando la película ahí, con una especie de reconciliación con ese lugar, porque sigue doliendo mucho ese lugar, ¿no? Recoge tantas cosas eh, y siento que también eso me ha dado una mirada para escribir las historias, ¿sabes? De estar en un pueblo, bueno, y rodearme de una determinada clase, o sea, sí, No es que sí, donde naces te marca, Claro. aunque no sí. quieras, aunque digas nos vamos, pero no, lo lleva a ser... Pero ya solo el hecho de tener que irte es por algo. Sí, O ya sea, es si por eso, tienes que claro, irte es tienes porque que algo irte que no por está algo, ¿no? O sea, cuajando ahí Claro, dentro. de hecho, o sea, yo toda mi universidad pisaba Valdemoro del autobús a casa de mis padres y de mi casa de mis padres al autobús a irme a Madrid. O sea, yo he dormido en todos los sofás de mis amigas varias veces porque no me gustaba el sitio donde vivía. Pero es curioso que creo que es un viaje que hacemos todos los que, bueno, no sé, porque bueno, Valdemoro también es un buen pueblo, sí, pero que siempre he pensado que los que nacemos en pueblo, nuestro viaje de madurez, ¿no? Si hablamos de arcos narrativos, es enfadarnos con el pueblo, salir y reconciliarnos con él, volver, ¿no? A mí me pasaba igual, o sea, yo en mi adolescencia odiaba a Sanlúcar, ¿qué hago aquí? Estoy deseando irme. Y al cabo de años me he reconciliado y ahora es como, quiero volver a la menor oportunidad, me gusta hablar de ello, me gusta, no sé, es un viaje ahí que hacemos Yo me reconcilié con la pandemia. O sea, con la fue como... pandemia, ¿verdad? Sí, ¿Estuviste allí o qué? sí, tuve que volver porque era, bueno, ¿dónde voy? Me fui con mis padres. Y bueno, al principio lo que fue un viaje forzado, ¿no? Porque no, yo no quería volver, yo tenía otros planes, pero claro, la pandemia nos cambió los planes a todas, ¿no? Afortunadamente, tengo que decir. Y, y bueno, fue un sueño de repente. De repente no, el primer año fue un poco complicado, pero bueno, me reconcilié a través de otro proyecto artístico, una residencia que montamos, que ya no existe, pero una residencia artística, La Jacaranda, que de repente tuvo allí su año de esplendor, digamos. O sea que sí, sí. Bueno, el proyecto artístico como forma de reconciliación, ¿eh? Sí, sí, de hecho, La herida. como que volví a escribir otra peli que no tenía que ver con la segunda que estoy ahora, hablando de esto, de la reconciliación un poco del lugar donde digo, fíjate, pues algo será importante para mí, ¿no? Valdemoro, al final, Claro, ¿sabes? lo O es. sea, Claro. como que recoge demasiadas cosas y cosas incluso que ni siquiera eres consciente, ¿sabes? Luego planteaba si no está ocurriendo un poco en la cultura pop, eso, o sea, cuando hablamos de Rosalía o Tangana o tal, como que se reconcilian con las raíces de lo español y de repente ahora la juventud también se reconcilia con el imaginario español, no sé, ya son líneas de... A mí lo que está pasando a nivel religioso es un Ya, a poco, nivel religioso es no extraño, sé. sí. O sea, no sé si preocupante o qué, pero esta cosa de popularizar, mercantilizar imaginarios religiosos, católicos, cristianos, que de repente se descontextualizan y pasa a ser un videoclip o algo que continuamente aparece en las series últimas donde hay que rezar a una virgen, pero la serie no va de eso, pero el personaje es como cool, de repente que tenga una estampa de la virgen de la moreneta. O sea, bueno,
reflexionemos, ¿no? O sea, porque Sí, toda muy esta importante. corriente, ¿A dónde va? ¿a dónde Claro, va? ¿a ¿De dónde dónde va viene? esto, no? ¿A dónde va? ¿Y qué está olvidando? Sí. ¿Por qué lo ¿Qué pone? está- ¿Y qué está ¿Qué olvidando? está sacando todo de esto? contexto? Sí. O sea, Que claro, ¿cómo ¿y hablar a quién ahora de la beneficia esto? institución ¿Quién está? sin hablar de que es una institución que ha, bueno, que ha protegido a mucha gente que ha sido pederastas y Sí. violadores. Y que nos ha apartado y nos ha hecho sentir Sí, muy sí. culpables, que sentir que no merecíamos estar, ni amor, que había algo equivocado. Quiero decir, no Sí, es, sí, es no fuerte es, decirlo, no sí, es sí. poco. Y yo estoy bautizado y he hecho la comunión. Y claro, o sea, y de peque creía en un Dios católico, porque claro, me habían inculcado eso. El Dios bueno, ¿no? ¿Qué? El Dios bueno, ¿no? El bueno es el Bueno, catolicismo. sí, pero luego ves pues Ya. toda la doble capa y todo lo que hay Ya, ya. detrás. También Entonces, es muy difícil quitarse, cuando te han educado religiosamente, aunque no seas ateo, tienes todavía Ya. reminiscencias ahí que dices, joder, qué difícil es quitarse ciertas cosas. El simple hecho de, cuando quieres que algo pase, lo pides. No sabes a quién, pero lo estás pidiendo, ¿no? Estás diciendo, ojalá que pase. ¿Y a quién se lo estoy pidiendo, no? a ti mismo, a Sí, ver, a ti ya llega mismo, un sí. punto en el que es Sí, como, bueno, pero es sí, un recuerdo de pide las cosas que van a pasarte, ¿no? O sea, esos pide deseos, pero se los pides a alguien, ¿no? Sí, yo sobre todo es dónde está yendo, cuál es el fin de esto. Si es comercial, como casi todo, pues bueno, pues se pasará una moda más, ¿no? Pero si hay algo de fondo que no terminamos de ver, es lo que más me preocupa también. O Puede sea, ser, ¿eh? veremos dónde lleva, pero lo que está pasando es real. Y que, Sí, que a ver dónde yo creo lleva que también también. lo parece porque hay mucha gente desamparada y se agarra a la Sí, Sí, la crisis religión de valores, para, bueno, referentes y de mm, todo, claro. sí, mm, para encontrar ahí algo en lo que Bueno, por agarrarse. una cuestión de fe, ¿no? Hay una falta de fe que de repente llevamos a otra, de nuevo a la religión. Y es como cuando se lo pido a alguien que Sí. lo comentaba, es como, bueno, y esa fe en ti. O también me sonaba mucho cuando lo pides fuera, es como, yo no tengo la responsabilidad, ¿no? Es sí. un Ya. ente que está fuera de Ujú. mí, que Sí, es no lo quien puedo me va a controlar, no lo ayudar puedo controlar. a conseguirlo, ¿no? Y luego lo puedes tomar por el lado de constelaciones, ¿no? Pues que los planetas se han alineado o este proyecto está constelado. Claro. Y entonces, que lo que no quieren, lo que son ateos, que no quieren llevarlo a lo cristiano, lo llevamos a A la cuestión cartitas del energética. tarot. Bueno, a las cartas del tarot. Sácate O el una otro día cartita. me la echaron en Guadalajara, de repente, allí en el festival. Había alguien que llevaba un tarot y yo le dije, venga, échame las cartas. Al final, sí, claro, sí, nos agarramos nos ahí agarramos, a lo nos que haya. agarramos totalmente, pero es verdad esto que, bueno, está y está muy palpable y es verdad que de repente es como, bueno, esto, pero tiene un porqué seguro, tiene un reflejo, aunque ahora no acabamos de verlo y dentro de un tiempo lo veremos, no sabremos a dónde lleva. Pero sí, está. Leía antes, ya por cerrar este tema, que no tiene mucho que ver, pero que ayer o antes de ayer en el estadio del Atleti se reunieron 65.000 evangelistas, o sea, llenaron como todo el campo de fútbol. Iglesias evangelistas que son súper retrógradas. O sea, incluso, bueno, no es una competición, pero incluso peor que la católica. O sea, a un nivel de reaccionario Son más heavy. heterodoxos Sí, también. heavy. Mm. Pero bueno, es otro Pero se tema. reunieron allí ¿para qué? ¿Para el partido? ¿Cómo? Pues No no, entiendo. en un acto. Ah, De se hecho, reunieron. Sí. es aún más cutre porque es. No sé si conocéis a Diego no, ¿cómo se llama? Alves, el Dani del Barcelona. Alves. Dani Alves. Sí. Bueno, Ahora se ha el que, convertido. el que fue Sí, acusado de violación. violador. Sí. Claro. Ah, se ha convertido en evangelismo ahora. Sí, y ayer pues salió allí a dar su baño de masas y la gente. Qué horror, mira, de verdad. O sea, una O sea, cosa bastante No, es una puta locura. O sea, demencial. Es una limpieza de imagen, ¿no? Porque después Total, de total. Sí, lo que... en el campo del Atleti. En el Betis. Sí, es loquísimo. Yo lo vi ayer y digo, no, bueno, no sé. El problema es que, y no con esto concretamente, pero un poco hablando de todo esto que se llama hablando, como la ultraderecha pueda acoger todo esto, ¿no? O sea, porque en el fondo es justificar un relato y justificar unos valores que, bueno, personas como yo estamos en la primera, el nombre número uno, ¿no? Quiero decir, al ser trans, bueno, en fin. Ujú. Un último tema antes de irnos. Me gusta mucho que habléis de clase. O sea, que sea el eje rector un poco de vuestras historias porque es la realidad de lo que estamos viviendo.
Me gusta mucho también porque no sé si leísteis el libro de Daniel Bernabé, que era La trampa de la diversidad, que estuvo ahí como muy en la No. conversación cultural, muy pretendió meter el dedo en la llaga de que la juventud ahora estaba como enroscada en la lucha identitaria y Como forma eso, de separación, sí, imagino. y eso también hacía como que quedaran atrás el tema, por ejemplo, él hacía mucho hincapié en la clase, decía. O sea, estamos enroscados en la cosa, la lucha identitaria y estamos dejando atrás todo esto. Y de repente me gusta mucho que en vuestras pelis sea un tema tan claro, o sea, y que a los personajes les afecte y lo tengan en el día a día, ¿no? Eso me... Bueno, es que es la verdadera lucha, Claro. para mí. Mm. O sea, es Mm. como podemos tener diferentes identidades y Mm. vivir el género, el cuerpo, sexualidad, todo lo que tú quieras, de la forma en que cada uno lo viva, está genial. Pero luego a la hora de la verdad, lo que decía antes, quien maneja tu barca, por así decirlo, es la clase en la que estés, el sistema capitalista en el que estamos y las posibilidades o no que tengas de prosperar o de vivir una vida digna con las cartas que te han tocado. Y que muchas veces siempre están marcadas, son cartas que ya no puedes cambiar o que son muy difíciles de cambiar y que la frustración que genera creer que puedes cambiarlas cuando en realidad no, y los peajes que a veces tienes que pagar para cambiarlas, porque si las cambias muchas veces el peaje puede ser muy alto. Entonces creo que totalmente, o sea, para mí el foco del esfuerzo debe estar ahí, porque somos la gran mayoría. Claro. O sea, Sí, son historias que no existirían si no estuvieran atravesadas por la clase. Y, y sí que es verdad que me descubro escribiendo otras historias, digo, está atravesada por la clase también, claro. claro, pero es que como no va, Es que sé que sí, está sí, todo, totalmente, sí. Nuestra que realidad. desde evidentemente. una... Entonces el otro día me preguntaban, ¿qué te parece? Bueno, estáis escribiendo, están apareciendo cineastas que están hablando de problemas de la gente baja, clase media y tal, y la gente baja de pequeña. las dos cosas, baja y de clase. Como El cine de gente baja. Gente baja, claro. Eso es Pues claro, decías que hablamos acerca de esto, de bueno, que es necesario porque también la sensibilidad es diferente, donde se pone la mirada, el punto de vista es muy valioso. Entonces, bueno, no hay que olvidar que el cine siempre ha sido muy clasista Ya ves, madre a mía. la hora incluso de, bueno, sobre todo de estudiar, que es bastante inalcanzable para otras personas, bueno, para la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, qué bien que existan las iniciativas como las residencias de la Academia de Cine, donde podemos optar personas que no nos hemos podido pagar una escuela de cine, ¿sabes? O que de repente, bueno, que tenemos ese impulso de escribir, pero no tenemos una escuela que nos esté, bueno, yo estudié comunicación audiovisual, pero em, es importante, ¿no? Que estén estas plataformas donde gente que no ha pasado por una escuela de cine también puede aprender, ¿no? Hay otra iniciativa que es la Escuela Abierta de Cine, que becan a 12 chavales y ahí tienen pues un par de años donde van desarrollando proyectos, tienen masterclass, tiene que ser más accesible, el cine tiene que ser Esa mucho más iniciativa me accesible. Pero parece muy bien. la cultura en general, ahora mismo, así yo con 20 años, yo podía ir a un concierto, podía ir a... Ya. Ahora mismo, Hmm. chaval de barrio, como era yo, de barrio periférico, no creo que pueda ir a un concierto por 100 euros la entrada al teatro, que también es bastante caro. O sea, quiero decir que estamos una elitización de la cultura económicamente que está dejando atrás a mucha gente. Y antes era bastante más asequible todo. Y yo veo ahora, digo, ¿sabes? Yo si tuviera la edad ahora y con mis circunstancias cuando era adolescente, no podría ir a muchos sitios a los que iba, ¿no? O sea, antes era mucho más barato todo y mucho más asequible. Yo creo que ahora hay gente joven que ni se plantea ir a ciertos sitios. Ya no te digo estudiar cine. Estoy hablando de ir a un simple concierto. Es que yo a veces veo las entradas de concierto y digo, pero esto es una barbaridad. O sea, Por un lado, creo una escuela de cine pública. Está muy bien lo que acabas de comentar, pero creo que habría que institucionalizarlo 100%, como otros países a nuestro alrededor.
para que no se nos quede en un campo privilegiadísimo, que es hacia lo que vamos. Y por otro, esto, lo que comentabas, me lleva un poco a lo que has dicho al principio de lo comercial. O sea, me ha resonado como, claro, si entendemos comercial como accesible, ya no por el precio de la entrada, sino por la narrativa. O sea, por una cosa de intentar llegar y contar una historia para el público y para todos los públicos sin perder un punto de vista y sin perder lo autoral, sería un buen camino, pues, para que no estemos tan separados de esa gran masa que va al cine y que al final consume las películas que consume y que compra los discursos que compra. Una de las cosas que tenemos, creo que a nivel, como yo claramente de izquierda, es poder generar un discurso que podamos acceder a esa gran masa sin tener miedo a ser llamados comerciales y conservando, eso es claro, evidentemente es muy importante, pero bueno, al final tener un discurso en el que la máxima gente se pueda ver reflejada sin irnos de lo concreto, sin irnos pues, de una experiencia trans, en este caso, en Almería, en algo como... Eso era, por ejemplo, algo que yo pensaba mucho, ¿no? Como mientras escribía el guión. O sea, quiero que la gente se quiera acercar a la película pueda entrar en la película sin una agresividad o sin que haya una cosa de panfleto también. A veces es como complicado esa línea. Pero creo que la línea no creo que sea tan complicada, o sea, simplemente es como creo que cuando hablas desde el corazón y el cuerpo de los personajes y generando esa escala de grises y no haciendo como blanco-negro, que muchas veces creo que los personajes trans se han ido por ese lado, creo que podemos llegar. Yo creo que sí. Y si eso lo trasladamos al resto de historias, que no vayamos a lo blanco y lo negro, que creo que se tiene mucho miedo por parte de la industria por apostar por proyectos que se salgan un poco de ese algoritmo o esa... No lo sé, sinceramente creo que estamos evolucionando, pero veo series y son muy pocas las que a mí me enganchan porque están para mí, bueno, pues bien pensadas, bien realizadas. Creo que quizás muchas veces se quiere que haya un tono concreto porque piensas que vas a llegar a la mayoría de la gente y dices, bueno, pues no, porque no se arriesga un poco por otras cosas, ¿no? Porque yo creo que también el público lo va a Lo agradecer. necesita y lo agradece. Sí, porque Y lo ves luego seguro en tu película, sí, te habrán por venido a 100%, decirte, qué claro. bien que se haya hecho esta película, qué bien que he disfrutado, Sí, seguro. y entonces, ¿sabes? claro, y te encuentras que antes de eso, a lo mejor la película no la querían, pues, o agentes de ventas o lo que sea, que no decían, es que la película es muy dura. Y dices, chica, pues, Yo creo ¿qué? Pero hay no que solo es confiar eso. en el público. Sí, Bueno, el Sí, público es muy inteligente, público ese es es el problema. inteligente, estamos mucho más atontando un poco inteligente al de lo público, que ¿sabes? pensamos. Y está Total. deseando Sí. que les des cosas que Si luego Sirad ha les funcionado, estimule, Los ¿no? Domingos Que han les funcionado, o sea, quiero abra... decir, son películas, sí. Sí, ¿no? O sea, Los Domingos, por ejemplo, o sea, es como Mm. esta película que también te la va a ver todo el mundo, ¿no? Pero están deseando, yo creo que el público es muy inteligente, Sí. o sea... El público es muy inteligente Sí. y está deseando que le demos desde otras perspectivas, historias nuevas Total. y otras vivencias, otras realidades a las que asomarse de una forma en la que quepa todo el mundo, porque cabe todo el mundo realmente. Sí. Al final, cuando va a la esencia de la historia, somos seres humanos y hay algo mucho más profundo que nos conecta. O sea, más allá de que entremos en una batalla identitaria o de clase, ¿no? Que está y que tenemos que luchar por pues, todo eso. Derechos y todo eso, bueno, todo lo que queremos que suceda, ¿no? Pero más allá profundamente, que es a lo que va el hecho cinematográfico, al menos desde donde yo lo vivo, es el conectar con la máxima esencia, ¿no? Y al final no somos tan distintos, o sea, es que esto de la diversidad que comentaba antes, muchas veces es verdad que a lo mejor de repente entramos en batalla dentro del propio colectivo identitaria, donde es verdad que hay que proteger las diferencias, pero que eso no se convierta en algo que nos separa, por favor. Claro. Porque De todas maneras, decía Marta, el tema es duro,
viendo la película, a mí me da la sensación de que estás todo el rato cuidando al espectador. O sea, como que hay un respeto y un cariño y no tengo necesidad de mostrarte a lo mejor un catálogo de cosas duras y golpearte con ellas, sino te voy a contar esto y cuando tenga que meter una elipsis la meto y cuando tenga que ser una voz en off estará en off y cuando sea... No sé, me da la sensación de que no intentas golpear, ni epatar, ni echárselo a la cara a alguien, sino estás contando una historia con mucha sensibilidad y cuidando mucho al espectador. Bueno, sí, y que no, y que si es dura, no, tampoco pasa nada. ¿Sabes? Como que creo que la película está No, atravesada por Ya, violencias sí. que vemos en las películas mainstream, Ya, total. violencias de asesinatos, ya, muertes, torturas, ¿eso no es duro? Sí, sí, claro. y en el día a día, que digo, Sí, chicos, yo solo te estoy pidiendo hora y media de ese sí, espectador en el cine. Que claro. no De que te te voy sientas un poco más incómodo a nivel emocional, pues. Claro, bueno, luego te tomas una cerveza, chico. O no te voy a Sí, inyectar un dolor eterno, ¿sabes? Con mi película. ¿Sabes? Que digo, es que hay tanto miedo. ya. Marketing. Inyectar. Ya. No. Pero, sí. sí, de hecho, tengo un tagline para mi película que esto pues, se lo comparto con mi productor y nos hace mucha gracia, ¿no? Digo, una bajona que te emociona, ¿no? Como decía la película. Porque dices, joder, no la verás, ¿hasta dónde lo vamos a colocar? Y chicos, luego ves que la gente conecta y que le remueve. Mira, es que lo de los días me dijeron un comentario que digo, yo ya con esto me ha merecido la pena. Sí. Una mujer me decía, gracias a tu película creo que me he quitado un sentimiento de culpa que tenía con el cuidado de mi madre. Digo, pues chica, Qué ya bien. está, Sí. Claro. ya está. Bueno, sí, no pasa nada si golpeamos un poco al espectador. Pero a ver, que lo que lo no que puede me ser refiero... es normalizar unas violencias Sí, que pero vemos. lo que me refiero es que Y luego esto eh, sea muy difícil. Mm, había una tendencia también, que esto también es una cosa muy de nosotros, supongo, de los críticos pesados, que era como el cine de la crueldad, que estaba como muy de moda, sobre todo en festivales en ¿Qué es Cannes, en cine de la Locarno. crueldad? Pues, por ejemplo, Haneke o, por Mm. ejemplo, Oslum, que jiji, Mm. jaja, pero digamos como una mirada cruel hacia los personajes y una mirada cruel hacia el espectador también. Todo hombres, directores. Todo hombres, por supuesto. Hombre Tendría que cis. pensar si hay alguna mujer, pero seguro que imitando las formas de los hombres, seguramente. Y es un cine de la crueldad que a mí me molestaba mucho, porque es como querer patar, esta cosa de patear al burgués, ¿no? Sí, como que te regodeas en el Claro, prado. claro. O sea, es como que es el peligro. A ver, y Sí, una mujer directora también puede ser cruel, y de hecho hay por toda una supuesto. corriente ahora mismo Sí. europea de Mm, películas súper duras, que Sí, están sí. genial. Yo no sé si es más un relato reservado para los hombres, ¿no? Como esta cosa de si eres mujer directora tienes que hablar de una película Cali. pequeña, Sí. Mm, algo íntimo, nada, una peliculita que podamos aquí, Ya, ¿no? sí. Pero si eres hombre tienes un derecho a hacer un relato mucho más, Ya. bueno, de lo que tú quieras, y utilizando la crueldad, ¿no? Mm, Como hay un claro sesgo de género aquí, creo, en director y directora. No, me he ido de la pregunta, pero es que he pensado, Sí, sí, no, bueno, sí, directores, pero ya. porque a lo mejor ese tipo de relatos están siempre como sesgados hacia ahí. Pero bueno, con lo de la crueldad te ibas a algo más físico, más de... No, me molestaba porque era como arrojarte cosas a la cara, que es como, bueno, o sea, está bien y Poco es empático. lícito, sí, y es lícito pues, cogerte las solapas y darte un calambre, ¿no? Pero otra cosa es como, bueno, enseñar con el dedo al personaje y decirte, a la manera que, o sea, al mismo tiempo que enseñas al personaje, estás enseñando al espectador, ¿no? Porque al final estás como juzgando y diciendo, esto es así, lo hacéis mal, y yo os voy a mostrar que esto está fatal, y os voy a mostrar en la máxima crueldad para que os desagrade todo lo posible. No sé, en festivales en los últimos 10 años es una tendencia muy clara. También venían, por ejemplo, mucho en el cine mexicano reciente, que puede ser Michel Franco o... No sé, era como una tendencia que se valoraba mucho a nivel festivales, porque de repente era impactante, de repente era algo diferente y funcionaba muy bien con el público, la gente salía impactada. Pero me parecía como tramposo. Y al ver tu película me parecía todo lo contrario, como una cosa que no elude los temas espinosos y los temas dolorosos, porque son los que son, Sí.
pero no está maltratando a nadie, ni está juzgando a nadie, ni está queriendo hacer sentir mal a nadie, sino está narrando con honestidad una historia, ¿no? Sí, Mm. sí, sí, sí. Es que me estoy encontrando esto de repente, ¿no? Ya, De cómo se recibe ciertas películas y dices, ya. ostras, es que esto pasa, wow, que sea dura, calificativo negativo, ¿sabes? Sí, bueno, es verdad que esto me da fuerzas para seguir haciendo lo que me dé la gana, Sí, ¿sabes? O sea, yo como diciendo, mira, voy a... Pero esto de dura, ¿tú lo pensabas, o sea, es algo que te has encontrado cuando la gente ha visto la película o es algo No, que ya sí, pensabas o que ya te habían sí, es dicho? algo que a nivel comercial sí se contempla mucho. O sea, yo sí. recuerdo una película también sobre, ¿qué era? De una persona que moría, una película española de San Sebastián. Y era todo el rato, nos decían desde prensa, por favor, editad estos términos. Y eran el término de la enfermedad, el término de tal, y era como, bueno, si la película va de eso, pues habrá que hablar de eso. No sé. Sí, o sea, es verdad que la película, cuando yo la estaba escribiendo, digo, vale, si es que esto es la vida, esto Ya. sí es duro, pero bueno, también digo, es incómodo, ¿no? Yo creo que pensaba más en la palabra incomodidad más que de dureza, eh, pero como me estaba también respaldando mucho en la honestidad, que es lo que pasa, y sí, es una situación dura que no se ha deseado a nadie. Em, pero también está recubierta de muchas más cosas, ¿no? Como cuando digo, si yo siento que la película al final tiene esa luminosidad, pero que se quiere como más luminosidad, ¿no? O que termine quizá más arriba y tal. Mira, hagas lo que hagas, te van a decir, o sea, es que hagamos la película que hagamos por un lado o por otro. Mm. Sí, Por eso hay que, lo que tú decías, ¿sabes? Es como seguir en plan, habrá gente que conecte más, total. menos, habrá Mm, gente que le guste más, menos, pero bueno, es mm, que hay muchas películas, lo importante es que tengan todas cabida y que podamos sí. seguir. Y que ¿no? tenga calidad en la industria y que no Claro, hagamos exacto. como a los espectadores cabeza de pistacho que solo puedan ver un tipo de película, ¿sabes? Que va, los espectadores son súper inteligentes. Súper. 6 pelotas ahora, ¿eh? Tampoco. Bueno, Pero yo siempre me encuentro en los Sí, no, no. Q&A a mujeres mayores que han visto la película en Sí, sí, son festivales y prejuicios tontos. vienen, bueno, me vienen y Las me dicen señoras unas cosas. mayores son las que sostienen los fines Las de versión mejores, original. perdón, Pero son, sin son el duda, público, sin ¿vale? duda, Porque sin son las que duda. más van al sí, sí, cine. sí, sí, O sea, tú sí. vas Y entre claro. semana a un Verdi y a un Renoir y son las señoras mayores. Viva las que las están. señoras mayores, gracias por mantener las salas de este Son las que mantienen país. el cine de autor aquí Que en gracias, España. o sea, Sin Sí, coña. Mm. no, coña No, ninguna. no, que es Y real, luego ¿eh? son las mejores críticas, porque si te Total, tienen que decir algo te lo dicen, y si total. sea bueno o malo, da igual, Mm, ellas saben, ellas viven y como han visto tanto cine, ven tanto cine, saben perfectamente. mm. Sí, sí. es, sí, con la iniciativa senior, ¿no? Eso también lo Claro, ha Sí, comentado un montón. claro. claro. Vale, pues por irnos, que es tardísimo, recomendadme una peli que os haya gustado mucho últimamente. Una peli, me ha gustado mucho. O, aún mejor, una peli que asocies de alguna manera a tu proyecto. A vosotros igual, ¿eh? Podéis ir, si queréis Joder, dándole. me has hecho la pregunta a mí primero. Pues es que no sabría decirte qué película me asociaría a mi proyecto, ¿no? ¿Pensabas en algo, algún referente, algún...? No, porque al ser una historia real, pues la Ya. historia me venía dada un poco, hasta Mm. cierto punto, ¿no? Porque luego es verdad que yo me he inventado muchas cosas, ¿no? Pero no sabría decirte qué película. O sea, ahora mismo... Bueno, quizás eh, la de Chirves, que hablábamos de Celia Rico. sí, la buena Un letra, poco sí, una por... cosa pequeña, ¿no? Una Mm, cosa de miradas, de salones, de cuartos de estar, de, ujú, de personajes, ¿no? Y muy social, ¿no? Muy retrato ujú, de época, de crónica. Sí, algo así. A mí me gustó mucho la de Celia. Y el estilo, o sea, sin tener nada que ver con la historia, pero sí el estilo de historia pequeña. ujú. O sea, historia pequeña quiero decir en Sí, sí, un universo sí. pequeño, ¿no? Que, a ver, o sea, una trama... El universo es muy pequeño al final, lo que cuenta, y afecta a muy pocos personajes. O lo cuento desde muy pocos personajes, ¿no? Y... A mí me recordaba a Erice, toda aquella. mm, Un poco esa... ¿Y vosotros? Yo de mi siguiente proyecto, que no te voy a decir cuál es, pero es que de Iván y Hadum, no sé decirte, pero de la siguiente estaría entre
fíjate lo que voy a lanzar, Grito y susurros de Berman y Resurrection de Vigan, que la vi Ah, sí, ayer. esto ayer, Ayer la vi, amiga, tienes que verla. Ya, lo tengo súper Tienes pendiente. tenéis que verla en el cine, Sí, porque sí, si no, claro, no no, aguantas. lo sé, lo Tú sé. que hablabas de montar sueños. Sí, pues sí, ya, exacto, la peli va exacto. muy Tú de- que hablabas de montar sueños, Sí. mírate Resurrection. Pues para la próxima creo que ahora estoy de esos, ahora que estoy escribiendo también guión, estoy ahí, entre Qué guay. Grito y susurros y Resurrection, sí. Salvando, evidentemente, los presupuestos. Qué nombre que te van a dar. Presupuestos, Te ¿sabes van a cuánto te dar- dio te van a Resurrection? dar bien de parraja. Está muy bien, la voy a utilizar muy bien, gracias. A ti también, espero que te... Pues mira, hay una peli que me entusiasmó hace poco. Igual estaba pensando en el tema de la siguiente peli y no será ese tono porque no es súper concreto, pero me fascinó que es un poeta. Ah, qué Ay, guay. no la he visto Me gusta todavía, mucho. quiero verla. O sea, me lo quiero pasé tan bien. Mm. Es una tragicomedia tan bien hecha que me ha Es la fascinado. Entonces, el montaje de esa peli, Qué guay. el tono, yo la disfruté muchísimo, muchísimo. Digo que, o sea, me encantaría pues hacer una peli como esa. Y justo el director, y no sé, Soto, Sí, ¿cómo se llama? sí. Simón Mesa Soto. Sí, Simón Mesa Soto, sí. hablaba, como cuando le preguntaban los referentes, decía que, bueno, que no tenían como referentes como tal, que digo, qué guay, ¿no? Cuando siempre te hacen la pregunta de cuáles son tus referentes, es como parece que tienes que responder algo que se parezca a tu película todo el rato. Y son muy Y complicados, es muy complicado, difícil, digo, muy a ver, es difícil. que los referentes se van creando en tu imaginario poco a poco, ¿no? Entiendo. No, y los referentes están al principio, luego hay un Sí. momento en que ya no... Mm, Y luego no los notas. No los notas. Ya. O sea, están ahí, pero sí, no. sí. no Pero sabes luego que viene está. alguien y te dice, es Eso como es no sé igual, qué, y y tú tú, dices, hostias, verdad, esto ya no me O acordaba. al revés. Mira. Me he inspirado en tal. Y dices tú, yo no lo veo para nada. No sé nada. La Tenemos ya un magia. sticker de un poeta. De la frase Sí. esta de una frase increíble, que es el chico que quiere ser poeta, ¿no? El protagonista, que es poeta en realidad. Le dice a la madre, es que soy poeta, y la madre dice, tú lo que eres es un desempleado. Es que no la habéis visto No, tampoco. no. pero No, quiero es un verla. espectáculo. Es increíble. Pues oye, queridos, queridas, muchísimas gracias por A ti. estar, A por vosotros. venir. Muchísima suerte en tu estreno, muchísima suerte Sí, este ya queda viernes. ahora ya. Vamos Repetidme allá. un poco fecha de estreno. Tú te estrenas este viernes 8, El 8 de mayo, sí. tú eras en junio, 12 de junio. 12 de junio, y Daniel, quiero ver ya esa peli. Vamos a ver. Quiero verla. Hablemos con 5 Celia. años, 5 años. Me tienes que ver. Fui Alejandro a la peli, van 5 años. No, hombre, no. quedan 5 Menos, años. Y nada, vosotros muchas gracias por estar aquí. Volveremos después del Festival de Cannes con un especial contando un poco qué ha pasado por allí. Y nada, muchas gracias, muchos besos, cuidados. Chao, chao.